Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad. Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ustedes. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, como siempre, muy agradecido con Dios por este privilegio de anunciar su palabra, de anunciar el evangelio de la gloria de Jesucristo, juntamente con mi hermano pastor, amigo mío, el hermano Orlando Cruz del Ministerio de Hechos 1.8 y mi hermano Pablo Méndez. Enviamos un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven fielmente por este canal en todos los lugares, ya sea aquí en Estados Unidos, en México, en todo el mundo a través de internet, y que ahora nos pueden ver también en las redes sociales, ahí en YouTube, poniendo ahí El Sembrador. Ahí encontrará los mensajes que predicamos para la gloria del Señor. Hermanos, bienvenidos. Bendito sea el Señor. Es una bendición poder saludarles y desearles grandes bendiciones en estos tiempos que estamos viviendo. Solamente la gracia y la misericordia de Dios es el único que puede sacarnos triunfante ante toda adversidad. Damos gloria a Dios y sean bienvenidos a una edición más de su programa El Sembrador. Damos gracias a Dios especialmente por todas las personas que nos han estado viendo por las redes sociales. Le damos toda la gloria y honra al Señor Jesucristo. Quédese con nosotros, le traemos palabra de Dios. Amén. Envío un saludo muy especial a mi madre, que estará cumpliendo años este próximo viernes. Que Dios me la bendiga y me la guarde y le dé muchos años más de vida en el camino del Señor. Que Dios la bendiga siempre, madre mía. Aleluya. Bueno, entramos con el mensaje de la palabra. Gloria al Señor. Amén. No desprecies la misericordia de Dios. Ese es el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para predicar en este día. No desprecies la misericordia de Dios. Dirá usted, ¿qué es misericordia? Bueno, misericordia es recibir algo que no merecemos, recibir un favor que no merecíamos. Eso es misericordia. Por misericordia, Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su único Hijo a esta tierra. Por misericordia, el Señor, aleluya, envió a Jesucristo a pagar el precio de nuestros pecados. Y los que estamos ahora en el camino de Dios, los que estamos en Cristo, los que estamos, que podemos decir, soy evangélico, soy cristiano, por la gracia y por la misericordia de Dios, precisamente estamos en el Señor por misericordia. La palabra de Dios dice que no es del que corre, ni del que quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Yo puedo decir, gracias a Dios por su misericordia. Puedo decir que estoy aquí predicando la palabra por su misericordia, que estoy en su camino por su misericordia. Gloria al Señor. Y quiero que por favor apunte las citas bíblicas que vamos a estar dando, para que usted mismo vaya a su Biblia y busque las citas bíblicas que vamos a dar, para que usted sepa que lo que predicamos, su fundamento es en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Voy a leer en Primera de Timoteo, epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en su versículo 12, dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo enfatiza en la misericordia de Dios. Dice que cómo fue recibido a misericordia. Amén. El apóstol Pablo, muchos no conocen quién era el apóstol Pablo antes de ser llamado por el Señor al ministerio, como dice él. Doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios lo llamó y lo puso en el ministerio del apostolado. Y le está dando gracias porque Dios lo fortaleció. Dios lo ayudó, le dio la fuerza. Y dice que él fue recibido a misericordia. Ahora, todos los que ahora estamos en el camino del Señor, podemos decir lo mismo. Fui recibido a misericordia. Todos los que ahora estamos caminando en el camino correcto, que es Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que está en Cristo está en el camino correcto al reino de los cielos. El que está en Cristo, gloria al Señor, es porque fue recibido a misericordia. Es porque el Señor nos alcanzó en su grande amor y su misericordia. Y es lo que enfatiza el apóstol Pablo. Fui recibido a misericordia, habiendo sido yo antes un perseguidor. Pablo fue un hombre, antes de ser llamado Pablo, era Saulo de Tarso. Fue un hombre que hizo mucho daño a los cristianos, a los que eran del camino, porque así le llamaban a los cristianos. La Biblia dice que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero antes se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, y todos los que se entregaban a Cristo, que creían en Cristo, les llamaban los del camino. Entonces, Saulo de Tarso, antes de ser llamado por Jesucristo, dijo, fui un perseguidor, un injuriador, un blasfemo, que blasfemaba el nombre del Señor y hacía blasfemar a aquellos que invocaban el nombre de Cristo, aquellos que estaban en el camino del Señor, los perseguía, los encarcelaba, los arrastraba, dice la Biblia, los azotaba y los hacía blasfemar el nombre de Jesucristo. Y por eso ahora, ya convertido él, ya cuando el Señor se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso lo puede encontrar usted en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Apunte el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahí vemos aquel hombre bravo, sobrepotente, poderoso, porque tenía autoridad, tenía cartas de poder para perseguir a los cristianos. Y iba rumbo a Damasco, dice la Biblia, cuando se le apareció una luz en el camino que lo dejó ciego y cayó a tierra, dice la Biblia, y aquella luz le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, Señor, ¿quién eres? Y aquella luz le habló y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar goces contra el aguijón. Y aquel hombre se humilló a Dios y le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, éntrate a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí aquel hombre esperó hasta que el Señor envió a un hombre llamado Ananías, quien oró por él. Y cuando oró por él, recibió nuevamente la vista y se bautizó, se convirtió a Cristo, y de ahí comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y aquel hombre llegó a amar al Señor de una manera muy grande, aleluya, que dijo, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por el amor a Cristo mi Señor. Y este hombre ahora está dándole gracias a Dios, testificando lo que Dios hizo. ¿Sabe usted lo que experimentó este hombre? Que ahora, aleluya, es llamado el apóstol Pablo, el cual era Saulo de Tarso. Experimentó la misericordia de Dios. Aquel hombre no menospreció la misericordia del Señor. Aprovechó
que Dios tuvo misericordia de él, que aunque era un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, dice, fui recibido a misericordia. Dios tuvo misericordia de mí. Nosotros no éramos buenos. Los que estamos aquí éramos hombres malos, como mucha gente. No estamos en el camino del Señor por haber sido personas buenas. No, éramos terribles pecadores. Pero un día se manifestó la misericordia de Dios y no la menospreciamos. Nos acogimos a la misericordia de Dios. Mucha gente comete ese error. Dios le está llamando, porque Dios lo quiere recibir a misericordia. Le está llamando por medio del evangelio. Le envía personas a decirle que le aman. Le envía la palabra. Le concede oír el mensaje del evangelio. Pero muchos menosprecian la misericordia de Dios. No alcanzan a entender que es Dios manifestándole su misericordia, que Dios les está llamando al arrepentimiento, porque no quiere que se pierdan, porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Este hombre aprovechó, no menospreció la misericordia de Dios, se acogió a ella al momento que le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que haga. Aquel hombre recibió las instrucciones, qué es lo que debería de hacer, y se sometió bajo la poderosa mano de Dios. Se humilló a Dios. Se acogió a la misericordia y ahora está testificando. Está dando gracias a Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Amén. No solamente el Señor lo liberta del pecado, no solamente el Señor le perdona todo lo malo que había hecho, habiendo sido perseguidor. Oiga, el Señor le perdonó. Habiendo sido injuriador, Dios lo perdonó. Habiendo sido blasfemo, Dios lo perdonó. Esto es un ejemplo, porque mucha gente dice, no, Dios no puede perdonar a esa persona. ¿Cuántas veces miramos en las noticias de hombres que hacen daños a otros hombres, terribles males? ¿Y cuántas veces decimos, Dios no puede perdonar a esa persona? ¿Sabe quién son los que dicen esas cosas? Los que no han experimentado la misericordia de Dios. Los que hemos experimentado la misericordia de Dios, sabemos que Dios es grande en misericordia, que nosotros no podemos entender cuán grande es su misericordia. Y aquí lo podemos ver. Qué grande fue la misericordia de Dios para con Saulo de Tarso, para este hombre que era perseguidor, injuriador, que había consentido en la muerte de Esteban. Dice la Biblia que cuando mataron a Esteban, ahí estaba este hombre, Saulo de Tarso, que después fue llamado a ser el apóstol Pablo. Ahí estaba consintiendo en la muerte de Esteban, aquel hombre que murió a pedradas por predicar a Jesucristo. Y aquel hombre llamado Saulo, él sostenía las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Pero dice, doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel, a Jesucristo, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Yo era una persona que cuando estaba chamaco allá en mi tierra, yo le tiraba de pedradas a la iglesia cristiana. Yo le arrojaba piedras ahí cuando estaba el culto, allá en Villa de Álvarez, allá en la iglesia El Divino Redentor, que está por la avenida Manuel Álvarez, donde pastorea mi hermano Emilio Mayoral, que Dios lo bendiga. Ahí pasaba yo con mis amigos y cuando estaba el culto, yo les gritaba obscenidades y les tiraba de pedradas para adentro. Pero doy gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de mí y ahora puedo anunciarte, amigo, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida y que nadie viene al Padre sino únicamente a través de Jesucristo. Y es Cristo la esperanza de vida eterna, es Cristo la esperanza para el pecador. Amigo, amiga, Dios te está llamando. Cree en Jesucristo. Él ya pagó el precio de tus pecados. Acógete a su misericordia. Amén. Recibe al Señor Jesucristo. No desprecies su misericordia, porque Él te ama y no quiere que te pierdas. Pastor Orlando. Siempre hay una oportunidad para que tú y yo conozcamos la misericordia